Albert Camus. El hombre rebelde. Introducción. Hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. La frontera que los separa es incierta. Pero el Código Penal los distingue, bastante cómodamente, por la premeditación. Estamos en la época de la premeditación y del crimen perfecto. Nuestros criminales no son ya esos muchachos desarmados que invocaban la excusa del amor, por el contrario son adultos, y su coartada es irrefutable. Es la filosofía, que puede servir para todo, hasta para convertir a los asesinos en jueces. Hitchcock, en Cumbres Borrascosas, mataría a la tierra entera para poseer a Katy, pero no se le ocurría la idea de decir que ese asesinato es razonable o está justificado por el sistema. Lo realizaría y ahí termina toda su creencia. Eso supone la fuerza del amor y el carácter. Como la fuerza del amor es rara, el asesinato sigue siendo excepcional y conserva entonces su aspecto de quebrantamiento. Pero desde el momento en que, por falta de carácter, corre en busca de una doctrina, desde el instante en que el crimen se razona, prolifera como la razón misma, toma todas las formas del silogismo. Era solitario como el grito y he aquí que se hace universal como la ciencia. Ayer juzgado, ahora dicta leyes, nadie se indignará por ello. El propósito de este ensayo es, una vez más, aceptar la realidad del momento, que es el crimen lógico, y examinar precisamente sus justificaciones. Esto es, un esfuerzo para comprender mi tiempo. Se estimará, quizá, que una época que, en 50 años, desarraiga, avasalla o mata a 70 millones de seres humanos debe solamente, y ante todo, ser juzgada. Pero es necesario que se comprenda su culpabilidad. En las épocas ingenuas en que el tirano arrasaba las ciudades para su mayor gloria, en que el esclavo encadenado al carro del vencedor desfilaba por las ciudades en fiesta, o el enemigo era arrojado a las fieras ante el pueblo reunido, la conciencia podía ser firme y el juicio claro ante crímenes tan cándidos. Pero los campos de esclavos bajo la bandera de la libertad, las matanzas justificadas por el amor del hombre o el gusto de la sobrehumanidad, dejan desamparado, en un sentido, el juicio. El día en que, por una curiosa inversión propia de nuestra época, el crimen se adorna con los despojos de la inocencia, es a la inocencia a quien se intima a justificarse. La ambición de este ensayo consiste en aceptar y examinar ese extraño desafío. Se trata de saber si la inocencia, desde el momento en que actúa, no puede dejar de matar. No podemos actuar sino en el momento que es nuestro, entre los hombres que nos rodean. No sabremos nada mientras no sepamos si tenemos el derecho de matar a ese otro que está ante nosotros o de consentir que lo maten. Puesto que toda acción desemboca hoy en el asesinato, directo o indirecto, no podemos obrar antes de saber si, y por qué, debemos dar la muerte. Lo importante no es, pues, tampoco remontarnos a la raíz de las cosas sino, siendo el mundo lo que es, saber cómo conducirnos en él. En la época de la negación podía ser útil interrogarse sobre el problema del suicidio. En la época de las ideologías hay que ponerse en regla con el asesinato. Si el asesinato tiene sus razones, nuestra época y nosotros mismos somos la consecuencia. Si no las tiene, vivimos en la locura, y no hay más salida que la de encontrar una consecuencia o desistir. Nos corresponde, en todo caso, responder claramente a la cuestión que se nos plantea en la sangre y los clamores del siglo. Pues estamos en la cuestión. Hace 30 años, antes de decidirse a matar se había negado mucho, hasta el punto de negarse mediante el suicidio. Dios engaña a todo el mundo con él y yo mismo. Por lo tanto, muero. El suicidio era la cuestión. Hoy día la ideología solo niega a los otros, los únicos engañadores. Entonces, se mata. Cada alba asesinos de uniforme se deslizan en una celda. El asesinato es la cuestión. Los dos razonamientos se sostienen. Nos sostienen, más bien, de una manera tan estrecha que no podemos elegir nuestros problemas. Nos eligen, el uno después del otro. Aceptamos que nos elijan. Este ensayo se propone proseguir, ante el asesinato y la rebelión, una reflexión comenzada alrededor del suicidio y de la noción de lo absurdo. Pero esta reflexión, por el momento, solo nos proporciona una noción, la de lo absurdo.
A su vez, esta no nos aporta sino una contradicción en lo que concierne al problema del asesinato. El sentimiento de lo absurdo, cuando se pretende ante todo extraer de él una regla de acción, hace al asesinato por lo menos indiferente y, por consiguiente, posible. Si no se cree en nada, si nada tiene sentido y no podemos afirmar valor alguno, todo es posible y nada tiene importancia. Nada de pro ni de contra, el asesino no tiene ni deja de tener razón. Se pueden atizar los crematorios como puede uno dedicarse al cuidado de los leprosos. Maldad y virtud son azar o capricho. Se decidirá entonces no obrar, lo que equivale por lo menos a aceptar el asesinato de otro, sin perjuicio de deplorar armoniosamente la imperfección de los hombres. Se imaginará también reemplazar la acción por el diletantismo trágico, y en ese caso, la vida humana se convierte en una apuesta. Por fin, uno puede proponerse emprender una acción que no sea gratuita. En este último caso, por falta de un valor superior que oriente la acción, uno se dirigirá en el sentido de la eficacia inmediata. No siendo nada verdadero ni falso, bueno ni malo, la regla consistirá en mostrarse el más eficaz, es decir, el más fuerte. Entonces el mundo no se dividirá ya en justos e injustos, sino en amos y esclavos. Así, hacia cualquier lado que uno se vuelva en el centro de la negación y del nihilismo, el asesinato ocupará su lugar privilegiado. Por lo tanto, si pretendemos instalarnos en la actitud absurda debemos prepararnos para matar, dando así paso a la lógica por encima de los escrúpulos, que estimaremos ilusorios. Por supuesto, serán necesarias algunas disposiciones, pero, en suma, menos de las que se cree, a juzgar por la experiencia. Por lo demás, siempre es posible, como se ve ordinariamente, mandar matar. Todo se arreglaría, pues, en nombre de la lógica, si verdaderamente la lógica encontrase en ella algún provecho. Pero la lógica no puede encontrar provecho en una actitud que le advierte alternativamente que el asesinato es posible e imposible. Pues después de haber hecho por lo menos indiferente el acto de matar, el análisis absurdo, en la más importante de sus consecuencias, termina condenándolo. La conclusión última del razonamiento absurdo es, en efecto, el rechazo del suicidio y el mantenimiento de esa confrontación desesperada entre la interrogación humana y el silencio del mundo. El suicidio significaría el fin de esta confrontación y el razonamiento absurdo considera que no podría aprobarlo sino negando sus propias premisas. Semejante conclusión, según él, sería huida o liberación, pero es claro que, al mismo tiempo, ese razonamiento admite la vida como el único bien necesario, pues permite precisamente esa confrontación y sin ella la apuesta absurda no tendría apoyo. Para decir que la vida es absurda la conciencia necesita estar viva. ¿Cómo, sin una notable concesión al gusto del bienestar, se puede conservar para sí mismo el beneficio exclusivo de semejante razonamiento? Desde el instante en que este bien se reconoce como tal, es el de todos los hombres. No se puede dar una coherencia al asesinato si se la niega al suicidio. Un espíritu imbuido en la idea del absurdo admite sin duda el asesinato por fatalidad, pero no podría aceptar el asesinato por razonamiento. Ante la confrontación, asesinato y suicidio son una misma cosa que hay que aceptar o rechazar juntamente. Así, el nihilismo absoluto, el que acepta la legitimación del suicidio, va a parar más fácilmente todavía al asesinato lógico. Si nuestro tiempo admite con facilidad que el asesinato tiene sus justificaciones, es a causa de esa indiferencia por la vida que caracteriza al nihilismo. Ha habido, sin duda, épocas en que la pasión de vivir era tan fuerte que también ella estallaba en excesos criminales. Pero esos excesos eran como la quemadura de un goce terrible. No eran ese orden monótono instaurado por una lógica indigente a los ojos de la cual todo se iguala. Esta lógica ha llevado los valores del suicidio de que nuestra época se ha nutrido hasta su consecuencia extrema, que es el asesinato legitimado. Al mismo tiempo, culmina en el suicidio colectivo. La demostración más evidente la proporcionó el apocalipsis hitleriano de 1945. Destruirse no era nada para los locos que se preparaban en sus madrigueras una muerte apoteótica.
Lo esencial era no destruirse solo y arrastrar a todo un mundo consigo. De cierta manera, el hombre que se mata en la soledad preserva todavía un valor, porque, al parecer, no se reconoce derechos sobre la vida de los demás. Prueba de ello es que nunca utiliza para dominar a otro la terrible fuerza y la libertad que le da su decisión de morir. Todo suicidio solitario, cuando no es por resentimiento, es, en cierto modo, generoso o despreciativo, pero se desprecia en nombre de alguna cosa. Si el mundo es indiferente al suicida es porque éste tiene una idea de lo que no le es o podría no serle indiferente. Se cree destruir todo y llevarse todo consigo, pero de esa muerte misma renace un valor que quizá habría merecido que viviera. La negación absoluta no se agota, pues, con el suicidio. Solo puede agotarla la destrucción absoluta, de sí mismo y de los demás. No se la puede vivir, por lo menos, sino tendiendo hacia ese límite deleitable. Suicidio y asesinato son aquí dos aspectos de un mismo orden, el de una inteligencia desdichada que prefiere al sufrimiento de una condición limitada la negra exaltación en la que tierra y cielo se aniquilan. De la misma manera, si se niegan sus razones al suicidio, no es posible dárselas al asesinato. No se es nihilista a medias. El razonamiento absurdo no puede a la vez preservar la vida del que habla y aceptar el sacrificio de los demás. Desde el momento en que se reconoce la imposibilidad de la negación absoluta, y es reconocerla el vivir de alguna manera, lo primero que no se puede negar es la vida de los demás. Así, la misma noción que nos dejaba creer que el asesinato era indiferente lo despoja enseguida de sus justificaciones. Volvemos a la condición ilegítima de la cual habíamos tratado de salir. Prácticamente, semejante razonamiento nos asegura al mismo tiempo que se puede y que no se puede matar. Nos abandona a la contradicción, sin nada que pueda impedir el asesinato o legitimarlo, amenazadores y amenazados, arrastrados por toda una época febril de nihilismo, y, no obstante, en la soledad, con las armas en la mano y un nudo en la garganta. Pero esta contradicción esencial no puede dejar de presentarse con una multitud de otras contradicciones desde el momento en que se pretende mantener en el absurdo, descuidando su verdadero carácter, que consiste en ser una jornada vivida, un punto de partida, el equivalente en la existencia de la duda metódica de Descartes. Lo absurdo en sí mismo es contradicción. Lo es en su contenido, pues excluye los juicios de valor al querer mantener la vida, cuando vivir es en sí un juicio de valor. Respirar es juzgar. Quizás sea falso decir que la vida es una elección perpetua. Pero es cierto que no se puede imaginar una vida privada de toda elección. Desde este simple punto de vista la posición absurda, de hecho, es inimaginable. Es inimaginable también en su expresión. Toda filosofía de la no significación vive de una contradicción por el hecho mismo de expresarse. Da así un mínimo de coherencia a la incoherencia, introduce consecuencia en lo que, de creerla, no la tiene. El hablar repara. La única actitud coherente fundada en la no significación sería el silencio, si el silencio, a su vez, no significase. La absurdidad perfecta trata de ser muda. Si habla es porque se complace o, como veremos, se considera provisional. Esa complacencia, esa consideración de sí mismo muestra bien el equívoco profundo de la posición absurda. De cierta manera, el absurdo que pretende expresar el hombre en su soledad le hace vivir ante un espejo. El desgarramiento inicial corre entonces el peligro de hacerse agradable. La llaga que se rasca con tanta solicitud termina causando placer. No nos han faltado grandes aventureros del absurdo. Pero, finalmente, su grandeza se mide porque han rechazado las satisfacciones del absurdo para no conservar sino sus exigencias. Destruyen por el más y no por el menos. Son mis enemigos, dice Nietzsche, quienes quieren derribar y no crearse a sí mismos. Él derriba, pero para tratar de crear. Exalta la probidad fustigando a los gozadores de hocico de cerdo. Para huir de la complacencia, el razonamiento absurdo encuentra entonces el renunciamiento. Rehuye la dispersión y desemboca en una desnudez arbitraria, un prejuicio de silencio, la extraña ascesis de la rebelión.
Rambo, que canta el lindo crimen que pía en el lodo de la calle, corre a narrar para quejarse solamente de vivir allí sin familia. La vida era para él una farsa que tienen que representar todos. Pero a la hora de la muerte he aquí que grita volviéndose hacia su hermana: yo iré bajo tierra, tú caminarás por el sol. Lo absurdo, considerado como regla de vida, es, pues, contradictorio. ¿Cómo puede sorprendernos que nos proporcione los valores que decidan para nosotros sobre la legitimidad del asesinato? No es posible, por otra parte, fundar una actitud en una emoción privilegiada. El sentimiento de lo absurdo es un sentimiento entre otros, que haya dado su color a tantos pensamientos y acciones entre las dos guerras prueba únicamente su potencia y su legitimidad. Pero la intensidad de un sentimiento no implica que sea universal. El error de toda una época ha consistido en enunciar, o suponer enunciadas, unas reglas generales de acción a partir de una emoción desesperada cuyo movimiento propio, como tal emoción, consistía en superarse. Los grandes sufrimientos, como las grandes dichas, pueden estar al comienzo de un razonamiento. Son intercesores, pero no se podría volverlos a encontrar y mantener a todo lo largo de esos razonamientos. Por lo tanto, aunque fuese legítimo tener en cuenta la sensibilidad absurda, hacer el diagnóstico de un mal tal como se encuentra en uno mismo y en los otros, sería imposible ver en esta sensibilidad, y en el nihilismo que ella supone, nada más que un punto de partida, una crítica vivida, el equivalente en el plano de la existencia de la duda sistemática. Después de lo cual hay que romper los juegos fijos del espejo y entrar en el movimiento irresistible por el cual lo absurdo se supera a sí mismo. Roto el espejo, nada queda que pueda servirnos para responder a las preguntas del siglo. Lo absurdo, como la duda metódica, ha hecho tabla rasa. Nos deja en el atolladero. Pero, como la duda, puede, al volver a sí mismo, orientar una nueva investigación. El razonamiento prosigue entonces de la misma manera. Yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y tengo que creer por lo menos en mi protesta. La primera y la única evidencia que me es dada así, dentro de la experiencia absurda, es la rebelión. Privado de toda ciencia, obligado a matar o a consentir que se mate, no dispongo sino de esta evidencia, que se refuerza además con el desgarramiento en que se halla. La rebelión nace del espectáculo de la sinrazón ante una condición injusta e incomprensible. Pero su impulso ciego reivindica el orden en medio del caos y la unidad en el corazón mismo de aquello que huye y desaparece. Grita, exige, quiere que el escándalo cese y que se fije por fin lo que hasta ahora se escribía sin tregua sobre el mar. Su preocupación consiste en transformar, pero transformar es obrar, y obrar será mañana matar, cuando no sabe si el asesinato es legítimo. Engendra justamente las acciones cuya legitimación se le pide. Es necesario, pues, que la rebelión extraiga sus razones de sí misma, pues no puede extraerlas de ninguna otra parte. Es necesario que consientan en examinarse para aprender a conducirse. 2 siglos de rebelión, metafísica o histórica, se ofrecen justamente a nuestra reflexión. Solo un historiador podría pretender una exposición detallada de las doctrinas y los movimientos que se suceden en esos siglos. Por lo menos, debe ser posible buscar en ellos un hilo conductor. Las páginas que siguen proponen solamente algunos hitos históricos y una hipótesis de lectura. Esta hipótesis no es la única posible, y está lejos, por otra parte, de aclararlo todo. Pero explica, en parte, la dirección y, casi enteramente, lo desmedido de nuestro tiempo. La historia prodigiosa que se evoca aquí es la historia del orgullo europeo. La rebelión, en todo caso, no podía proporcionarnos sus razones sino al final de una investigación sobre sus actitudes, sus pretensiones y sus conquistas. En sus obras se encuentran, quizá, la regla de acción que el absurdo no ha podido darnos, una indicación por lo menos sobre el derecho o el deber de matar, y, en fin, la esperanza de una creación. El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es.
La cuestión de los otros y de sí mismo, si toda rebelión debe terminar en justificación del asesinato universal, o si, por el contrario, sin pretender una inocencia imposible, puede descubrir el principio de una culpabilidad razonable. El hombre rebelde. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no. Pero si se niega, no renuncia, es además un hombre que dice que sí desde su primer movimiento. Un esclavo, que ha recibido órdenes durante toda su vida, juzga de pronto inaceptable una nueva orden. ¿Cuál es el contenido de ese no? Significa, por ejemplo, las cosas han durado demasiado hasta ahora, sí. En adelante, no, vais demasiado lejos, y también hay un límite que no pasaréis. En suma, eso no afirma la existencia de una frontera. Vuelve a encontrarse la misma idea de límite en ese sentimiento del rebelde de que el otro exagera, de que no extiende su derecho más allá de una frontera a partir de la cual otro derecho le hace frente y lo limita. Así, el movimiento de rebelión se apoya, al mismo tiempo, en el rechazo categórico de una intrusión juzgada intolerable y en la certidumbre confusa de un buen derecho, más exactamente, en la impresión del rebelde de que tiene derecho a. La rebelión va acompañada de la sensación de tener uno mismo, de alguna manera y en alguna parte, razón. En esto es en lo que el esclavo rebelado dice al mismo tiempo sí y no. Afirma, al mismo tiempo que la frontera, todo lo que sospecha y quiere conservar más acá de la frontera. Demuestra, con obstinación, que hay en él algo que vale la pena, de que exige vigilancia. De cierta manera opone al orden que le oprime una especie de derecho a no ser oprimido más allá de lo que puede admitir. Al mismo tiempo que la repulsión con respecto al intruso, hay en toda rebelión una adhesión entera o instantánea del hombre a cierta parte de sí mismo. Hace, pues, que intervenga implícitamente un juicio de valor, y un poco gratuito, que lo mantiene en medio de los peligros. Hasta entonces se callaba, por lo menos, abandonado esa desesperación en que se acepta una situación aunque se la juzgue injusta. Callarse es dejar creer que no se juzga ni se desea nada y, en ciertos casos, es no desear nada en efecto. La desesperación, como lo absurdo, juzga y desea todo en general y nada en particular. El silencio la traduce bien. Pero desde el momento en que habla, aunque diga que no, desea y juzga. El rebelde, es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo, da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es. Todo valor no implica la rebelión, pero todo movimiento de rebelión invoca tácitamente un valor. ¿Se trata por lo menos de un valor? Por confusamente que sea, una toma de conciencia nace del movimiento de rebelión, la percepción, con frecuencia evidente, de que hay en el hombre algo con lo que el hombre puede identificarse, al menos por un tiempo. Esta identificación no era sentida realmente hasta ahora. El esclavo sufría todas las exacciones anteriores al movimiento de rebelión. Y hasta con frecuencia había recibido, sin reaccionar, órdenes más indignantes que la que provoca su negativa. Era con ellas paciente, las rechazaba, quizá, en sí mismo, pero puesto que callaba, era más cuidadoso de su interés inmediato que consciente todavía de su derecho. Con la pérdida de la paciencia, con la impaciencia, comienza, por el contrario, un movimiento que puede extenderse a todo lo que era aceptado anteriormente. Ese impulso es casi siempre retroactivo. El esclavo, en el instante en que rechaza la orden humillante de su superior, rechaza al mismo tiempo el estado de esclavo. El movimiento de rebelión lo lleva más allá de donde estaba en la simple negación. Inclusive rebasa el límite que fijaba a su adversario, y ahora pide que se le trate como igual. Lo que era al principio una resistencia irreductible del hombre, se convierte en el hombre entero que se identifica con ella y se resume en ella. Esa parte de sí mismo que quería hacer respetar la pone entonces por encima de lo demás y la proclama preferible a todo, inclusive a la vida. Se convierte para él en el bien supremo. Instalado anteriormente en un convenio, el esclavo se arroja de un golpe, puesto que es así, al todo o nada. La conciencia nace con la rebelión. Pero se ve que es conciencia, al mismo tiempo, de un todo todavía bastante oscuro y de una nada que anuncia la posibilidad de que se sacrifique el hombre a ese todo.
El rebelde quiere serlo todo, identificarse totalmente con ese bien del que ha adquirido conciencia de pronto y que quiere que sea, en su persona, reconocido y saludado, o nada, es decir, encontrarse definitivamente caído por la fuerza que le domina. Cuando no puede más, acepta la última pérdida, que le supone la muerte, si debe ser privado de esa consagración exclusiva que llamará, por ejemplo, su libertad. Antes morir de pie que vivir de rodillas. El valor, según los buenos autores, representa las más de las veces un paso del hecho al derecho, de lo deseado a lo deseable en general, por intermedio de lo comúnmente deseado. El paso al derecho queda manifiesto, según hemos visto, en la rebelión. Igualmente el paso del sería necesario que eso fuese al quiero que eso sea. Pero más todavía, quizá, esa noción de la superación del individuo en un bien en adelante común. El surgimiento del todo o nada muestra que la rebelión, contrariamente a la opinión corriente, y aunque nazca en lo que el hombre tiene de más estrictamente individual, pone en tela de juicio la noción misma de individuo. Si el individuo, en efecto, acepta morir, y muere en la ocasión, en el movimiento de su rebelión, muestra con ello que se sacrifica en beneficio de un bien del que estima que sobrepasa a su propio destino. Si prefiere la probabilidad de la muerte a la negación de ese derecho que defiende, es porque coloca a este último por encima de sí mismo. Obra, por lo tanto, en nombre de un valor que, aun siendo todavía confuso, al menos tiene de él el sentimiento de que le es común con todos los hombres. Se ve que la afirmación envuelta en todo acto de rebelión se extiende a algo que sobrepasa al individuo en la medida en que lo saca de su soledad supuesta y le proporciona una razón de obrar, pero importa observar ya que este valor que existe antes de toda acción, contradice las filosofías puramente históricas, en las cuales el valor es conquistado si se conquista al término de la acción. El análisis de la rebelión conduce, por lo menos, a la sospecha de que hay una naturaleza humana, como pensaban los griegos, y contrariamente a los postulados del pensamiento contemporáneo. ¿Por qué rebelarse si no hay en uno nada permanente que conservar? El esclavo se alza por todas las exigencias al mismo tiempo cuando juzga que con tal orden se niega algo que hay en él y que no le pertenece a él solo, sino que constituye un lazo común en el cual todos los hombres, hasta el que le insulta y le oprime, tienen una comunidad preparada. Dos observaciones apoyarán este razonamiento. Se advertirá ante todo que el movimiento de rebelión no es, en su esencia, un movimiento egoísta. Puede haber, sin duda, determinaciones egoístas. Pero la rebelión se hace tanto contra la mentira como contra la opresión. Además, a partir de esas determinaciones, y en su impulso más profundo, el rebelde no preserva nada, puesto que pone todo en juego. Exige, sin duda, para sí mismo el respeto, pero en la medida en que se identifica con una comunidad natural, observemos después que la rebelión no nace solamente, y forzosamente, en el oprimido, sino que puede nacer también ante el espectáculo de la opresión de que otro es víctima. Hay, pues, en este caso identificación con el otro individuo, y hay que precisar que no se trata de una identificación psicológica, subterfugio por el cual el individuo sentiría imaginativamente que es a él a quien se hace la ofensa. Puede suceder, por el contrario, que no se soporte el ver cómo se infligen a otros ofensas que nosotros mismos hemos sufrido sin rebelarnos. Los suicidios de protesta en el presidio, entre los terroristas rusos a cuyos camaradas se azotaba, ilustran este gran movimiento. Tampoco se trata del sentimiento de la comunidad de intereses. Podemos encontrar indignante, en efecto, la injusticia impuesta a hombres que consideramos adversarios. Hay solamente identificación de destinos y toma de partido. El individuo no es, por lo tanto, por sí solo, el valor que él quiere defender. Son necesarios, para componerlo, por lo menos todos los hombres. En la rebelión el hombre se supera en sus semejantes, y, desde este punto de vista, la solidaridad humana es metafísica. Simplemente, no se trata por el momento sino de esa especie de solidaridad que nace de las cadenas. Todavía se puede precisar el aspecto positivo del valor presunto en toda rebelión comparándolo con una noción enteramente negativa como la del resentimiento tal como la ha definido Scheler.
En efecto, el movimiento de rebelión es más que un acto de reivindicación, en el sentido fuerte de la palabra. El resentimiento está definido muy bien por Scheler como una autointoxicación, la secreción nefasta, en vaso cerrado, de una impotencia prolongada. La rebelión, por el contrario, fractura al ser y le ayuda a desbordarse. Libera oleadas que, de estancadas, se hacen furiosas. Scheler mismo acentúa el aspecto pasivo del resentimiento, observando el gran lugar que ocupa en la psicología de las mujeres, destinadas al deseo y a la posesión. En las fuentes de la rebelión hay, por el contrario, un principio de actividad superabundante y de energía. Scheler tiene también razón cuando dice que la envidia colorea fuertemente al resentimiento. Pero se envidia lo que no se tiene, en tanto que el rebelde defiende lo que es. No reclama solamente un bien que no posee o que le hayan frustrado. Aspira a hacer reconocer algo que tiene y que ya ha sido reconocido por él, en casi todos los casos, como más importante que lo que podría envidiar. La rebelión no es realista. Siempre, según Scheler, el resentimiento se convierte en arribismo o en acritud, según crezca en un alma fuerte o débil, pero en ambos casos se quiere ser lo que no se es. El resentimiento es siempre resentimiento contra sí mismo. El rebelde, por el contrario, en su primer movimiento, se niega a que se toque lo que él es. Lucha por la integridad de una parte de su ser. No trata ante todo de conquistar, sino de imponer. Parece, en fin, que el resentimiento se deleita de antemano con un dolor que querría que sintiese el objeto de su rencor. Nietzsche y Scheler tienen razón al ver una bella ilustración de esta sensibilidad en el pasaje en que Tertuliano informa a sus lectores que en el cielo la mayor fuente de felicidad entre los bienaventurados será el espectáculo de los emperadores romanos consumidos en el infierno. Esta felicidad es también la de las buenas gentes que iban a presenciar las ejecuciones capitales. La rebelión, por el contrario, en su principio, se limita a rechazar la humillación sin pedirla para los demás. Acepta también el dolor para uno mismo, con tal de que su integridad sea respetada. No se comprende, pues, por qué Scheler identifica absolutamente el espíritu de rebelión con el resentimiento. Su crítica del resentimiento inherente al humanitarismo, del cual trata como de la forma no cristiana del amor a los hombres, podría aplicarse quizás a ciertas formas vagas del idealismo humanitario, o a las técnicas del terror. Pero falla en lo concerniente a la rebelión del hombre contra su condición, al movimiento que alza al individuo en defensa de una dignidad común a todos los hombres. Scheler quiere demostrar que el humanitarismo va acompañado del odio al mundo. Se ama a la humanidad en general para no tener que amar a los seres en particular. Esto es justo en algunos casos, y se comprende mejor a Scheler cuando se ve que el humanitarismo está representado, según él, por Bentham y Rousseau. Pero la pasión del hombre por el hombre puede nacer de algo que no sea el cálculo aritmético de los intereses, o de una confianza, por lo demás teórica, en la naturaleza humana. Frente a los utilitaristas y al preceptor de Emilio existe, por ejemplo, la lógica encarnada por Dostoyevski en Iván Karamazov, que va del movimiento de rebelión a la insurrección metafísica. Scheler, que lo sabe, resume así esta concepción: no hay en el mundo bastante amor para que se malgaste en otro que el ser humano. Aunque esta proporción fuese cierta, la desesperación vertiginosa que supone merecería algo más que el desdén. En realidad, desconoce el carácter desgarrado de la rebelión de Karamazov. El drama de Iván, por el contrario, nace de que hay demasiado amor sin objeto. Como este amor queda sin empleo, y Dios es negado, se decide entonces transportarlo al ser humano en nombre de una generosa complicidad. Por lo demás, en el movimiento de rebelión, tal como lo hemos encarado hasta ahora, no se elige un ideal abstracto, por pobreza de corazón, y con un fin de reivindicación estéril. Se exige que sea considerado lo que en el hombre no puede reducirse a la idea, esa parte ardorosa que no puede servir sino para ser. ¿Quiere decir esto que ninguna rebelión esté cargada de resentimiento? No, y lo sabemos harto bien en el siglo de los rencores. Pero debemos tomar esta noción en su sentido más amplio so pena de traicionarla y, a este respecto, la rebelión rebasa al resentimiento por todos lados.
Cuando en Cumbres Borrascosas Heathcliff prefiere su amor a Dios y pide el infierno para reunirse con la que ama, quien habla no es solamente su juventud humillada, sino también la experiencia ardiente de toda una vida. El mismo movimiento hace decir al maestro Eckhart, en un arrebato sorprendente de herejía, que prefiere el infierno con Jesús al cielo sin él es el movimiento mismo del amor. Contra Scheler no se podría, pues, insistir demasiado, en la afirmación apasionada que circula por el movimiento de rebelión y que lo distingue del resentimiento. Aparentemente negativa, puesto que nada crea, la rebelión es profundamente positiva, pues revela lo que hay que defender siempre en el hombre. Pero, para terminar, esta rebelión y el valor que contiene no son relativos. En efecto, con las épocas y las civilizaciones parecen cambiar las razones por las cuales el hombre se subleva. Es evidente que un paria hindú, un guerrero del imperio inca, un primitivo de la África Central, o un miembro de las primeras comunidades cristianas, no tenían la misma idea de la rebelión. Se podría afirmar también, con una probabilidad extremadamente grande, que la idea de rebelión no tiene sentido en estos casos precisos. Sin embargo, un esclavo griego, un siervo, un condottiero del Renacimiento, un burgués parisiense de la Regencia, un intelectual ruso de la primera década de 1900 y un obrero contemporáneo, si bien podrían diferir con respecto a las razones de la rebelión, estarían de acuerdo, sin duda alguna, en cuanto a su legitimidad. Dicho de otro modo, el problema de la rebelión parece no adquirir un sentido preciso sino dentro del pensamiento occidental. Se podría ser todavía más explícito observando, con Scheler, que el espíritu de rebelión se expresa difícilmente en las sociedades en que las desigualdades son muy grandes, régimen de las castas hindúes o, por el contrario, en las que la igualdad es absoluta, ciertas sociedades primitivas. En sociedad, el espíritu de rebelión no es posible sino en los grupos en que una igualdad teórica encubre grandes desigualdades de hecho. El problema de la rebelión no tiene, pues, sentido sino dentro de nuestra sociedad occidental. Por lo tanto, se podría sentir la tentación de afirmar que es relativo al desarrollo del individualismo si las observaciones precedentes no nos hubiesen puesto en guardia contra esta conclusión. En efecto, en el plano de la evidencia, todo lo que se puede sacar de la observación de Scheler es que, por la teoría de la libertad política, hay en el hombre, en el seno de nuestras sociedades, un aumento de la noción de hombre y, por la práctica de esta misma libertad, la insatisfacción correspondiente. La libertad de hecho no ha aumentado proporcionalmente a la conciencia que el hombre ha adquirido de ella. De esta observación no se puede deducir sino esto: la rebelión es el acto del hombre informado que posee la conciencia de sus derechos. Pero nada nos permite decir que se trate solamente de los derechos del individuo. Al contrario, parece, por la solidaridad ya señalada, que se trata de una conciencia cada vez más amplia que la especie humana adquiere de sí misma a lo largo de su aventura. En realidad, el súbdito del Inca o el paria no se plantea en el problema de la rebelión porque ha sido resuelto para ellos en una tradición. Antes de que hubieran podido planteárselo, la respuesta era lo sagrado. Si en el mundo sagrado no se encuentra el problema de la rebelión, es porque en verdad no se encuentra en él ninguna problemática real, pues todas las respuestas han sido dadas de una vez. La metafísica está reemplazada por el mito. Ya no hay interrogaciones, no hay sino respuestas y comentarios eternos, que en tal caso pueden ser metafísicos. Pero antes de que el hombre entre en lo sagrado, y también para que entre en él, y desde que sale de él, y también para que salga, hay interrogación y rebelión. El hombre rebelde es el hombre situado antes o después de lo sagrado, y dedicado a reivindicar un orden humano en el cual todas las respuestas sean humanas, es decir, razonablemente formuladas. Desde ese momento toda interrogación, toda palabra es rebelión, en tanto que en el mundo de lo sagrado toda palabra es acción de gracias. Sería posible mostrar así que no puede haber para un espíritu humano sino dos universos posibles, el de lo sagrado o de la gracia, para hablar el lenguaje cristiano uno y el de la rebelión. La desaparición del uno equivale a la aparición del otro, aunque esta aparición puede hacerse en formas desconcertantes.
También en ello volvemos a encontrar el todo o nada. La actualidad del problema de la rebelión depende únicamente del hecho de que sociedades enteras han querido diferenciarse con respecto a lo sagrado. Vivimos en una historia desconsagrada. Es cierto que el hombre no se resume en la insurrección. Pero la historia actual, con sus contiendas, nos obliga a decir que la rebelión es una de las dimensiones esenciales del hombre. Es nuestra realidad histórica, a menos de que huyamos de la realidad, es necesario que encontremos en ella nuestros valores. Se puede, lejos de lo sagrado y de sus valores absolutos, encontrar la regla de una conducta. Tal es la pregunta que plantea la rebelión. Ya hemos podido registrar el valor confuso que nace en ese límite en que se mantiene la rebelión. Ahora tenemos que preguntarnos si este valor vuelve a encontrarse en las formas contemporáneas del pensamiento y de la acción rebeldes y, si se encuentra en ellos, tenemos también que precisar su contenido. Pero, advirtámoslo antes de proseguir, el fundamento de ese valor es la rebelión misma. La solidaridad de los hombres se funda en el movimiento de rebelión y este, a su vez, no encuentra justificación sino en esa complicidad. Tendremos, por lo tanto, derecho a decir que toda rebelión que se autoriza a negar o a destruir esta solidaridad pierde por ello el nombre de rebelión y coincide en realidad con un consentimiento homicida. Del mismo modo esta solidaridad fuera de lo sagrado solo adquiere vida al nivel de la rebelión. Para ser, el hombre debe sublevarse pero su rebelión debe respetar el límite que descubre ella misma allí donde los hombres, al juntarse, comienzan a ser. El pensamiento rebelde no puede, por lo tanto, prescindir de la memoria. Es una tensión perpetua. Al seguirlo en sus obras y sus actos tendremos que decir siempre si permanece fiel a su nobleza primera o si, por cansancio y locura, la olvida contrariamente, en una embriaguez de tiranía o de servidumbre. Entretanto, he aquí el primer progreso que el espíritu de rebelión hace realizar a una reflexión anteriormente imbuida de la absurdidad y de la aparente esterilidad del mundo. En la experiencia absurda el sufrimiento es individual. A partir del movimiento de rebelión, tiene conciencia de ser colectivo, es la aventura de todos. El primer progreso de un espíritu extraño consiste, por lo tanto, en reconocer que comparte esa extrañeza con todos los hombres y que la realidad humana, en su totalidad, sufre a causa de esa distancia en relación con ella y con el mundo. El mal que experimentaba un solo hombre se convierte en una peste colectiva. En nuestra prueba cotidiana la rebelión desempeña el mismo papel que el cogito en el orden del pensamiento es la primera evidencia. Pero esta evidencia saca al individuo de su soledad. Es un lazo común que funda en todos los hombres el primer valor. Yo me rebelo, luego nosotros somos. La rebelión metafísica. La rebelión metafísica es el movimiento por el cual un hombre se alza contra su situación y la creación entera. Es metafísica porque discute los fines del hombre y de la creación. El esclavo protesta contra la situación que se le crea como hombre. El esclavo rebelde afirma que en él hay algo que no acepta la manera como le trata su amo. El rebelde metafísico se declara frustrado por la creación. Para el uno y el otro no se trata únicamente de una negación pura y simple. En ambos casos, en efecto, encontramos un juicio de valor en nombre del cual el rebelde niega su aprobación a la situación que le es propia. Y el esclavo alzado contra su amo no se preocupa, advirtámoslo, de negar a ese amo como ser. Le niega como amo. Niega que tenga el derecho a negarle a él, esclavo, en tanto que exigencia. El amo deja de serlo en la medida misma en que no responde a una exigencia que descuida. Si los hombres no pueden referirse a un valor común, reconocido por todos en cada uno de ellos, entonces el hombre es incomprensible para el hombre. El rebelde exige que este valor sea claramente reconocido en él porque sospecha o sabe que sin ese principio el desorden y el crimen reinarían en el mundo. El movimiento de rebelión aparece en él como una reivindicación de claridad y de unidad. La rebelión más elemental expresa, paradójicamente, la aspiración a un orden. Línea por línea, esta descripción se ajusta al rebelde metafísico. Este se alza sobre un mundo destrozado para reclamar la unidad.
Opone el principio de justicia que hay en él al principio de injusticia que ve practicado en el mundo. Por lo tanto, no quiere, primitivamente, sino resolver esta contradicción, instaurar el reinado unitario de la justicia y puede hacerlo, o de la injusticia si se le apura. Entretanto, denuncia la contradicción. Al protestar contra la situación en lo que ésta tiene de inconcluso, por la muerte, y de disperso, por el mal, la rebelión metafísica es la reivindicación motivada de una unidad dichosa contra el sufrimiento de vivir y de morir. Si la pena de muerte generalizada define la condición de los hombres, la rebelión, en un sentido le es contemporánea. Al mismo tiempo que rechaza su condición mortal, el rebelde se niega a reconocer la potencia que le hace vivir en esa condición. El rebelde metafísico no es, pues, seguramente ateo, como podría creerse, pero es forzosamente blasfemo. Sencillamente, blasfema ante todo en nombre del orden, denunciando en Dios al Padre de la muerte y al supremo escándalo. Volvamos al esclavo revelado para aclarar este punto. Este establecía en su protesta la existencia del amo contra el cual se sublevaba. Pero, al mismo tiempo, demostraba que dependía de él el poder de este último y afirmaba su propio poder el de volver a poner continuamente en discusión la superioridad que le dominaba hasta entonces. A este respecto, amo y esclavo se hallan verdaderamente en el mismo caso. La realeza temporal del uno es tan relativa como la sumisión del otro. Ambas fuerzas se afirman relativamente en el instante de la rebelión, hasta el momento en que se enfrentan para destruirse, desapareciendo entonces provisionalmente una de las dos. De la misma manera, si el rebelde metafísico se alza contra un poder cuya existencia afirma simultáneamente, no establece esa existencia sino en el instante mismo en que la discute. Arrastra entonces a este ser superior a la misma aventura humillada del hombre, y su vano poder equivale a nuestra vana condición. Lo somete a nuestra fuerza de negación, lo inclina, a su vez, ante la parte del hombre que no se inclina, lo integra por la fuerza en una existencia absurda con relación a nosotros, lo saca, en fin, de su refugio intemporal para meterlo en la historia, muy lejos de una estabilidad eterna que no podría encontrar sino en el consentimiento unánime de los hombres. La rebelión afirma así que a su nivel toda existencia superior es por lo menos contradictoria. La historia de la rebelión metafísica no puede, por lo tanto, confundirse con la del ateísmo. Desde cierto punto de vista se confunde también con la historia contemporánea del sentimiento religioso. El rebelde desafía más que niega, primitivamente, por lo menos, no suprime a Dios, le habla simplemente de igual a igual. Pero no se trata de un diálogo cortés. Se trata de una polémica animada por el deseo de vencer. El esclavo comienza por reclamar justicia y termina deseando la realeza. Tiene que dominar a su vez. La sublevación contra la condición se ordena en una expedición desmesurada contra el cielo para traer de él a un rey prisionero cuyo derrocamiento se pronunciará en primer lugar y a quien luego se condenará a muerte. La rebelión humana termina en revolución metafísica. Marcha del parecer al hacer, del petimetre al revolucionario. Una vez derribado el trono de Dios, el rebelde reconocerá que esa justicia, ese orden, esa unidad que buscaba inútilmente en su condición, tiene ahora que crearlos con sus propias manos y con ello deberá justificar la caducidad divina. Entonces comenzará un esfuerzo desesperado para fundar, al precio del crimen si es necesario, el imperio de los hombres. Esto no dejará de tener terribles consecuencias, solo algunas de las cuales conocemos aún. Pero estas consecuencias no se deben a la rebelión misma, o por lo menos, no aparecen sino en la medida en que el rebelde olvida sus orígenes, se cansa de la dura tensión entre el sí y el no y se entrega por fin a la negación de todo, a la sumisión total. La insurrección metafísica nos ofrece en su primer movimiento el mismo contenido positivo que la rebelión del esclavo. Nuestra tarea consistirá en examinar en qué se convierte ese contenido de la rebelión en las obras que la reivindican, y en decir a dónde llevan la infidelidad y la fidelidad del rebelde en sus orígenes. Los hijos de Caín. La rebelión metafísica propiamente dicha no aparece de una manera coherente en la historia de las ideas hasta fines del siglo XVIII.
Los tiempos modernos se inician entonces con gran estrépito de murallas derribadas. Pero a partir de ese momento sus consecuencias se desarrollan de manera ininterrumpida, y no es exagerado pensar que han modelado la historia de nuestro tiempo. ¿Quiere decir esto que la rebelión metafísica no tuvo sentido antes de esa fecha? Sus modelos son, sin embargo, muy lejanos, pues a nuestra época le gusta llamarse prometeica. ¿Pero lo es verdaderamente? Las primeras teogonías nos muestran a Prometeo encadenado a una columna en los confines del mundo, mártir eterno excluido para siempre de un perdón que se niega a solicitar. Esquilo aumenta todavía más la estatura del héroe, lo crea lúcido, no me sucederá ninguna desgracia que no haya previsto, le hace gritar su odio a todos los dioses y, hundiéndole en una mar tempestuosa de desesperación fatal, lo ofrece, para terminar, a los relámpagos y a los rayos ved la injusticia que soporto. Por lo tanto, no se puede decir que los antiguos ignoraran la rebelión metafísica. Elevaron, mucho antes que Satanás, una dolorosa y noble imagen del rebelde y nos dieron el mayor de los mitos de la inteligencia en rebelión. El inagotable genio griego, supo dar, no obstante, su modelo a la insurrección. Sin ningún género de dudas, algunos de los rasgos prometeicos reviven todavía en la historia rebelde que vivimos: la lucha contra la muerte. He liberado a los hombres de la obsesión de la muerte, el mesianismo, he puesto en ellos las ciegas esperanzas, la filantropía enemigo de Zeus. Por haber amado demasiado a los hombres, pero no se puede olvidar que el Prometeo portador del fuego, última parte de la trilogía esquiliana, anunciaba el reinado del rebelde perdonado. Los griegos no envenenan nada. En sus audacias más extremadas permanecen fieles a esa mesura que habían deificado. Su rebelde no se alza contra la creación entera, sino contra Zeus, que no es nunca sino uno de los dioses y cuyos días están medidos. Prometeo mismo es un semidios. Se trata de un arreglo de cuentas particular, de una disputa sobre el bien, y no de una lucha universal entre el mal y el bien. Es que los antiguos, si bien creían en el destino, creían ante todo en la naturaleza, de la cual participaban. Rebelarse contra la naturaleza equivale a rebelarse contra sí mismo. Es golpearse la cabeza contra las paredes. La única rebelión coherente es entonces el suicidio. El destino griego mismo es un poder ciego que se soporta como se soportan las fuerzas naturales. El colmo de la desmesura para un griego es azotar el mar, locura de bárbaro. El griego pinta, sin duda, la desmesura, porque existe, pero le da su lugar, y con él un límite. El desafío de Aquiles después de la muerte de Patroclo, las imprecaciones de los héroes trágicos maldiciendo su destino no implican la condenación total. Edipo sabe que no es inocente. Es culpable a pesar suyo, cumple también parte del destino. Se queja, pero no pronuncia las palabras irreparables. Antígona misma, si bien se rebela, lo hace en nombre de la tradición, para que sus hermanos encuentren descanso en la tumba y sean observados los ritos. En cierta forma su caso constituye una rebelión reaccionaria. La reflexión griega, ese pensamiento de dos caras, deja casi siempre correr en contracanto, detrás de sus melodías más desesperadas, la palabra eterna de Edipo, quien, ciego y miserable, reconocerá que todo está bien. El sí se equilibra con el no. Hasta cuando Platón prefigura con Cailes el tipo vulgar del nietzscheano, hasta cuando éste exclama si surgiese un hombre dotado de excelsas cualidades, que sacudiendo y rompiendo todas estas trabas encontrará el medio de desembarazarse de ellas, y que pisoteando vuestros escritos, vuestros prestigios, vuestras discusiones y leyes antinaturales y aspirando a elevarse sobre todos, se convirtiera de esclavo en nuestro Señor, entonces brillaría la justicia. Aún entonces pronuncia la palabra natural, si bien rechaza la ley. Es que la rebelión metafísica supone una visión simplificada de la creación que los griegos no podían tener. Para ellos no existían los dioses por un lado y los hombres por el otro, sino grados que llevaban de los últimos a los primeros. La idea de la inocencia opuesta a la culpabilidad, la visión de una historia entera resumida en la lucha del bien y del mal les era extraña. En su universo hay más faltas que crímenes y el único crimen definitivo es la desmesura.
En el mundo totalmente histórico que amenaza ser el nuestro no hay ya faltas. Por el contrario, no hay sino crímenes, el primero de los cuales es la medida. Se explica así la curiosa mezcla de ferocidad y de indulgencia que se respira en el mito griego. Los griegos nunca hicieron del pensamiento, y esto nos degrada con respecto a ellos, un campo atrincherado. La rebelión, después de todo, no se imagina sino contra alguien. La noción del Dios personal, creador, y por lo tanto responsable de todas las cosas, da solo su sentido a la protesta humana. Se puede decir así, y sin paradoja, que la historia de la rebelión es, en el mundo occidental, inseparable de la del cristianismo. Hay que esperar, en efecto, a los últimos momentos del pensamiento antiguo para ver cómo la rebelión comienza a encontrar su lenguaje entre los pensadores de transición, y en nadie más profundamente que en Epicuro y Lucrecio. La espantosa tristeza de Epicuro produce ya un sonido nuevo. Nace, sin duda, de una angustia de la muerte que no es extraña al espíritu griego. Pero el acento patético que toma esta angustia es revelador, se puede uno asegurar contra toda clase de cosas, pero en lo que concierne a la muerte seguimos siendo todos como los habitantes de una ciudad desmantelada. Precisa Lucrecio la sustancia de este vasto mundo está reservada a la muerte y a la rutina, porque, pues, dejar el goce para más tarde. De espera en espera, dice Epicuro, consumimos nuestra vida y nos morimos todos sobre el trabajo. Por lo tanto, hay que gozar. Pero qué goce extraño. Consiste en cegar los muros de la ciudadela, en asegurarse el pan y el agua en la sombra silenciosa. Puesto que la muerte nos amenaza, hay que demostrar que la muerte no es nada. Como Epicteto y Marco Aurelio, Epicuro destierra a la muerte del ser. La muerte no es nada para nosotros, pues lo que está disuelto es incapaz de sentir, y lo que no se siente no es nada para nosotros. ¿Es la nada? No, pues todo es materia en este mundo y morir significa solamente volver al elemento. El ser es la piedra. La voluptuosidad particular de que habla Epicuro reside sobre todo en la ausencia de dolor, es la dicha de las piedras. Para eludir el destino, en un admirable movimiento que se volverá a encontrar en nuestros grandes clásicos, Epicuro mata la sensibilidad, y ante todo el primer grito de la sensibilidad, que es la esperanza. Lo que el filósofo griego dice de los dioses no se entiende de otro modo. Toda la desdicha de los hombres procede de la esperanza que los arranca del silencio de la ciudadela, que los arroja sobre las murallas a la espera de la salvación. Estos movimientos irrazonables no tienen otro efecto que el de reabrir llagas cuidadosamente vendadas. Por eso Epicuro no niega a los dioses, los aleja, pero tan vertiginosamente que el alma no tiene ya otro recurso que el de amurallarse de nuevo. El ser dichoso e inmortal nada tiene que hacer ni da que hacer a nadie. Y Lucrecio insiste. Es incontestable que los dioses, por su naturaleza misma, gozan de nuestros cuidados, de los que están enteramente desligados. Olvidemos, pues, a los dioses, no pensemos nunca en ellos y ni la inmortalidad en medio de la paz más profunda ajenos a vuestros pensamientos durante el día ni vuestros sueños por la noche os causarán preocupaciones. Volverá a encontrarse más tarde, pero con matices importantes, este tema eterno de la rebelión. Un Dios sin recompensa ni castigo, un Dios sordo es la única imaginación religiosa de los rebeldes, pero si Vigni maldice el silencio de la divinidad, Epicuro juzga que, puesto que hay que morir, el silencio del hombre prepara para ese destino mejor que las palabras divinas. El largo esfuerzo de este curioso espíritu se agota elevando murallas alrededor del hombre, reedificando la ciudadela y ahogando sin misericordia el grito irreprimible de la esperanza humana. Una vez realizada esa retirada estratégica, y solamente entonces, Epicuro, como un dios entre los hombres, cantará victoria en un canto que señala bien el carácter defensivo de la rebelión. He desbaratado tus asechanzas, oh destino. He cerrado todos los caminos por los que podías alcanzarme. No nos dejaremos vencer ni por ti ni por ninguna fuerza mala, y cuando haya sonado la hora de la partida inevitable, nuestro desprecio por los que se aferran inútilmente a la existencia estallará en este hermoso canto. ¡Ah, qué dignamente hemos vivido!
Lucrecio, el único en su época, va a llevar mucho más lejos esa lógica, haciéndola desembocar en la reivindicación moderna. Nada agrega, en el fondo, a Epicuro. También él niega todo principio de explicación que no caiga bajo los sentidos. El átomo no es sino el último refugio en que el ser, vuelto a sus elementos primeros, proseguirá una especie de inmortalidad sorda y ciega, de muerte inmortal que, para Lucrecio, como para Epicuro, representa la única dicha posible. Sin embargo, debe admitir que los átomos no se agregan solo sí, antes que consentir en una ley superior y, para terminar, en el destino que quiere negar, admite un movimiento fortuito, el clinamen, según el cual los átomos se encuentran y se unen. Ya, advirtámoslo, se plantea el gran problema de los tiempos modernos, en el cual la inteligencia descubre que sustraer al hombre al destino equivale a librarlo al azar. Por eso se esfuerza en volver a darle un destino histórico esta vez. Lucrecio no lo hace. Su odio al destino y la muerte se satisface con esta tierra ebria en que los átomos hacen al ser por accidente y en la que el ser, por accidente, se disipa en átomos. Pero su vocabulario testimonia, no obstante, una sensibilidad nueva. La ciudadela ciega se convierte en un campo atrincherado. Moendia mundi, las murallas del mundo, es una de las expresiones clave de la retórica de Lucrecio. Cierto es que la gran tarea de ese campo es hacer callar a la esperanza. Pero la renunciación metódica de Epicuro se transforma en una ascesis estremecida que se corona a veces con maldiciones. La piedad, para Lucrecio, consiste, sin duda, en poder mirarlo todo con un ánimo al que nada inquieta. Pero este ánimo tiembla, no obstante, ante la injusticia que se hace al hombre. Bajo la presión de la indignación, nuevas nociones de crimen, de inocencia, de culpabilidad y de castigo corren a través del gran poema sobre la naturaleza de las cosas. En él se habla del primer crimen de la religión, Ifigenia y su inocencia degollada. De ese dardo divino que con frecuencia pasa junto a los culpables y por inmerecido castigo va a privar de la vida a los inocentes. Si Lucrecio se burla del temor a los castigos del otro mundo, no lo hace, como Epicuro, en el movimiento de una rebelión defensiva, sino con un razonamiento agresivo porque habrá de ser castigado el mal si ya vemos desde ahora que el bien no es recompensado. Epicuro mismo, en la epopeya de Lucrecio, se convertirá en el rebelde magnífico que no era. Cuando a la vista de todos la humanidad arrastraba por la tierra una vida abyecta, aplastada bajo el peso de una religión cuyo rostro se mostraba en lo alto de las regiones celestes, amenazando a los mortales con su horrible aspecto, un griego, un hombre, fue el primero en atreverse a levantar sus ojos mortales contra ella, y a alzarse contra ella. Y por eso, la religión fue, a su vez, derribada y pisoteada, y a nosotros nos elevó la victoria hasta los cielos. Se siente aquí la diferencia que puede haber entre esta blasfemia nueva y la maldición antigua. Los héroes griegos podían desear convertirse en dioses, pero al mismo tiempo que los dioses ya existentes. Se trataba entonces de una promoción. El hombre de Lucrecio, por el contrario, efectúa una revolución. Al negar a los dioses indignos y criminales, ocupa él mismo su lugar. Sale del campo atrincherado e inicia los primeros ataques contra la divinidad en nombre del dolor humano. En el universo antiguo el asesinato es lo inexplicable y lo inexpiable. En Lucrecio el asesinato del hombre no es ya sino una respuesta al asesinato divino. Y no es una casualidad si el poema de Lucrecio termina con una prodigiosa imagen de santuarios divinos atestados de acusadores cadáveres de la peste. Este lenguaje nuevo no puede comprenderse sin la idea de un Dios personal que comienza a formarse lentamente en la sensibilidad de los contemporáneos de Epicuro y de Lucrecio. Es al Dios personal al que la rebelión puede pedir cuentas personalmente. Desde que él reina ella se alza con su resolución más feroz y pronuncia el no definitivo. Con Caín, la primera rebelión coincide con el primer crimen. La historia de la rebelión, tal como la vivimos al presente, es mucho más la de los hijos de Caín que la de los discípulos de Prometeo. En este sentido, es el Dios del Antiguo Testamento, sobre todo, quien movilizará la energía revelada.
Inversamente, hay que someterse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob cuando se ha corrido, como Pascal, la carrera de la inteligencia revelada. El alma que más duda, aspira al jansenismo mayor. Desde este punto de vista, el Nuevo Testamento puede ser considerado como una tentativa de responder de antemano a todos los Caínes del mundo, suavizando la figura de Dios y suscitando un intercesor entre él y el hombre. Cristo ha venido a resolver dos problemas principales, el mal y la muerte, que son precisamente los problemas de los rebeldes. Su solución ha consistido, ante todo, en hacerse cargo de ellos. El Dios hombre sufre así con paciencia. Ni el mal ni la muerte le son ya absolutamente imputables, pues está destrozado y muere. La noche del Gólgota no tiene tanta importancia en la historia de los hombres, sino porque en esas tinieblas la divinidad, abandonando ostensiblemente sus privilegios tradicionales, vivió hasta el fin, incluyendo la desesperación, la angustia de la muerte. Se explica así el Lama Sabachthani y la duda espantosa de Cristo en la agonía. La agonía sería ligera si estuviese sostenida por la esperanza eterna. Para que el Dios sea un hombre, es necesario que se desespere. El gnosticismo, que es el fruto de una colaboración greco-cristiana, intentó durante 2 siglos, en reacción contra el pensamiento judaico, acentuar ese movimiento. Se conoce la multiplicidad de los intercesores imaginados por Valentín, por ejemplo. Pero los dones de esa verbena metafísica desempeñan el mismo papel que las verdades intermedias en el helenismo. Aspiran a disminuir lo absurdo de un enfrentamiento del hombre miserable y el Dios implacable. Es el papel, en particular, del segundo Dios cruel y belicoso de Marción. Este demiurgo ha creado el mundo finito y la muerte. Debemos odiarle al mismo tiempo que debemos negar su creación, mediante la ascesis, hasta destruirla gracias a la abstinencia sexual. Se trata, por lo tanto, de una ascesis orgullosa y rebelde. Simplemente, Marción dirige la rebelión hacia un Dios inferior para exaltar mejor al Dios superior. La gnosis, por sus orígenes griegos, sigue siendo conciliadora y tiende a destruir la herencia judaica en el cristianismo. También quiso evitar de antemano el agustinismo, en la medida en que éste proporciona argumentos a toda rebelión. Para Basílides, por ejemplo, los mártires han pecado, y Cristo mismo, pues sufren. Idea singular, pero que aspira a quitar su injusticia al sufrimiento. Los gnósticos quisieron únicamente sustituir a la gracia todopoderosa y arbitraria con la noción griega de la iniciativa, que deja al hombre todas sus probabilidades. La multitud de sectas en los gnósticos de la segunda generación revela el esfuerzo múltiple y encarnizado del pensamiento griego para hacer más accesible el mundo cristiano y despojar de sus razones a una rebelión que el helenismo consideraba como el peor de los males. Pero la Iglesia condenó ese esfuerzo y, al condenarlo, multiplicó a los rebeldes, en la medida en que la raza de Caín ha triunfado cada vez más. A lo largo de los siglos, es posible decir que el Dios del Antiguo Testamento ha tenido una fortuna inesperada. Los blasfemos, paradójicamente, hacen revivir al Dios celoso que el cristianismo quería expulsar del escenario de la historia. Una de sus audacias profundas ha consistido, justamente, en anexar a Cristo mismo a su campo, deteniendo su historia en la cumbre de la cruz y en el grito amargo que precedió a su agonía. Así se mantenía la figura implacable de un Dios de odio, más de acuerdo con la creación tal como la concebían los rebeldes. Hasta Dostoyevski y Nietzsche, la rebelión no se dirige sino a una divinidad cruel y caprichosa, la que prefiere sin motivo convincente, el sacrificio de Abel al de Caín y que, con ello, provoca el primer asesinato. Dostoyevski imaginariamente y Nietzsche en la realidad, extenderán desmesuradamente el campo del pensamiento rebelde y pedirán cuentas hasta al Dios del amor. Nietzsche tendrá a Dios por muerto en el alma de sus contemporáneos. La emprenderá entonces, como Stirner, su predecesor, contra la ilusión de Dios que se mantiene, bajo las apariencias de la moral, en el espíritu de su siglo. Pero hasta ellos el pensamiento libertino, por ejemplo, se limitó a negar la historia de Cristo, esa novela vulgar, según Sade, y a mantener en sus negaciones mismas, la tradición del Dios terrible.
Por el contrario, mientras el occidente ha sido cristiano, los evangelios han sido los intérpretes entre el cielo y la tierra. Cada vez que se oía un grito solitario de rebelión era presentada la imagen del mayor dolor. Puesto que Cristo lo había sufrido, y voluntariamente, ningún sufrimiento era ya injusto, cada dolor era necesario. En cierto sentido, la amarga intuición del cristianismo y su pesimismo legítimo en cuanto al corazón humano consisten en que la injusticia generalizada es tan satisfactoria para el hombre como la justicia total. Solo el sacrificio de un Dios inocente podía justificar la larga y universal tortura de la inocencia. Solo el más miserable sufrimiento de Dios podía aliviar la agonía de los hombres. Si todo, sin excepción, desde el cielo hasta la tierra, está entregado al dolor, entonces es posible una extraña dicha. Pero a contar del momento en que el cristianismo, al salir de su período triunfante, se encontró sometido a la crítica de la razón, en la medida exacta en que fue negada la divinidad de Cristo, el dolor volvió a ser el destino de los hombres. Jesús frustrado no es sino un inocente más al que los representantes del Dios de Abraham ajusticiaron espectacularmente. El abismo que separa al amo de los esclavos se abre de nuevo y la rebelión sigue gritando ante el rostro escondido de un Dios celoso. Los pensadores y los artistas libertinos prepararon este nuevo divorcio al atacar, con las precauciones de costumbre, la moral y la divinidad de Cristo. El universo de Cayot representa bastante bien ese mundo de miserables alucinantes cuya beza primeramente socapa, terminará por elevarse hasta el cielo con el Don Juan de Molière. Durante los 2 siglos que preparan los trastornos, a la vez revolucionarios y sacrílegos, del final del siglo XVIII, todo el esfuerzo del pensamiento libertino consistirá en hacer de Cristo un inocente, o un tonto, para anexarlo al mundo de los hombres, en lo que éstos tienen de noble o de irrisorio. Así se encontrará despejado el terreno para la gran ofensiva contra un cielo enemigo. La negación absoluta. Históricamente, la primera ofensiva coherente es la de Sade, quien reúne, en una sola y enorme máquina de guerra, los argumentos del pensamiento libertino hasta el cura Meslier y Voltaire. Su negación es también, no es necesario decirlo, la más extremada. Sade no saca de la rebelión sino el no absoluto. 27 años de prisión no forman, en efecto, una inteligencia conciliadora. Un encierro tan largo engendra criados o matones, y a veces, en el mismo hombre, los dos. Si el alma es lo bastante fuerte para edificar en pleno presidio una moral que no sea la de la sumisión, esa moral será la mayoría de las veces de dominación. Toda ética de la soledad supone el poder. A este título, Sade es ejemplar en la medida en que, al ser tratado de una manera atroz por la sociedad, reaccionó él también de una manera atroz. El escritor, a pesar de algunos gritos felices y de los elogios inconsiderados de nuestros contemporáneos, es secundario. Ahora se le admira con tanta ingenuidad por razones con las que nada tiene que ver la literatura. Se exalta en él al filósofo encadenado y al primer teórico de la rebelión absoluta. Podía serlo, en efecto. En el fondo de las prisiones el sueño no tiene límites y la realidad no frena nada. La inteligencia encadenada pierde en lucidez lo que gana en furor. Sade solo conoció una lógica, la de los sentimientos. No fundó una filosofía, sino que siguió el sueño monstruoso de un perseguido, pero resulta que ese sueño es profético. La reivindicación exasperada de la libertad llevó a Sade al imperio de la servidumbre. Su sed desmesurada de una vida en adelante vedada se sació, de furor, en un sueño de destrucción universal. En efecto, al menos, Sade es nuestro contemporáneo. Sigámosle en sus negaciones sucesivas.